En el ejercicio 3 tenemos que determinar la corriente de la conductancia Y1 usando el método de nodos. La fuente está dada como I de t igual a 2 raíz de 2 seno de omega t más 90 grados miliamperes. Para pasar la Fasor tenemos que es igual a entre raíz de 2 con el mismo ángulo. Entonces nos queda como 2 raíz de 2 entre raíz de 2, que esto simplificando quedaría igual a 2. Por lo tanto, la fuente queda como I igual a 2 ángulo 90 grados miliamperes. Como vamos a utilizar método de nodos, debemos convertir todos los elementos de admitancias usando la expresión Y igual a G más J por omega C menos 1 entre omega L. Para la admitancia Y1 sustituimos los valores 1 más J por 2 menos 4, lo cual nos queda como Y1 igual a 1 menos 2J Siemens. Para la admitancia Y2 tenemos 3 más J por menos 3, entonces nos queda como 3 menos 3J Siemens. Nuestra admitancia Y3 es resistiva, por lo tanto nos queda como Y3 es igual a 2 Siemens. La admitancia Y4 nos queda como 3 más J por 1 menos 3, lo cual se resuelve quedando Y4 es igual a 3 menos J Siemens. En la admitancia Y5 tenemos 4 más J por menos 6, entonces nos va a quedar como 4 menos 6 J Siemens. La admitancia entre nodos es inductiva, así que nos va a quedar como Y12 es igual a J Siemens. El siguiente paso será definir dos nodos, el nodo 1 con voltaje 1 y el nodo 2 con voltaje 2. Asimismo, el nodo inferior es el nodo de referencia. En el siguiente paso debemos aplicar la ecuación general del método de nodos, en el cual se va a definir el nodo 1 como Y1 más Y2 más Y12 por voltaje 1 menos Y12 por voltaje 2 es igual a 0. Sustituyendo valores tenemos 1 menos 2J más 3 menos 3J más J. La sumatoria de números reales será 1 más 3 es igual a 4 y la suma de imaginarios será menos 2J menos 3J más J es menos 4J. Por lo tanto nos va a quedar como 4 menos 4J por voltaje 1 menos J por voltaje 2 es igual a 0. Y ahora vamos a escribir la ecuación del nodo 2, la cual se escribiría como menos Y12 por voltaje 1 más Y4 más Y5 más Y12 por voltaje 2 es igual a la fuente. Sustituyendo valores tenemos menos J por voltaje 1 más 3 menos J más 4 menos 6J más J es por voltaje 2 es igual a 2J. Simplificando tenemos la sumatoria de los números reales, que es 3 más 4 es igual a 7. Los números imaginarios resultan como menos J menos 6J más J es menos 6J. Por lo tanto, nuestra ecuación va a quedar como menos J por voltaje 1 más 7 menos 6J por el voltaje 2 es igual a 2J. El sistema de ecuaciones resultantes que tenemos es 4 menos 4J por el voltaje 1 menos J por el voltaje 2 es igual a 0. Y menos J por el voltaje 1 más 7 menos 6J por el voltaje 2 es igual a 2J. El siguiente paso será que de la primera ecuación vamos a despejar el voltaje 1. Pasamos a J por el voltaje 2 al otro lado y dividimos entre 4 menos 4J. Y entonces nos queda que el voltaje 1 es igual a J entre 4 menos 4J por el voltaje 2. Una vez teniendo el valor del voltaje 1, podemos sustituir en la segunda ecuación. Después de operar y simplificar, obtenemos que el voltaje 2 es igual a menos 0.138 más 0.167 J volts. Ahora pasamos a calcular el valor del voltaje 1 sustituyendo el valor del voltaje 2 en la expresión del voltaje 1. Multiplicando los números complejos obtenemos que el voltaje 1 es igual a menos 0.004 menos 0.038 J volts. Y la corriente en Y1 se obtiene multiplicando la admitancia por el voltaje. Entonces nos queda como Y1 es igual a Y1 por voltaje 1. Sustituyendo tenemos 1 menos 2J por
menos 0.004 menos 0.038J. Al multiplicar tenemos que IY1 es igual a menos 0.080 menos 0.030 J miliamperes. Ahora convertiremos el resultado en forma polar. Calculamos la magnitud, que es raíz de 0.08 al cuadrado más 0.03 al cuadrado es igual a 0.085 miliamperes. El ángulo es arco tangente de 0.03 entre 0.08 más 180 grados y nos queda como menos 160 grados. Y finalmente nuestro resultado nos queda como la corriente en la conductancia Y1 es 0.085 ángulo menos 160 grados miliamperes.